Límites trigonométricos. Al calcular límites trigonométricos, estamos invitados a recordar algunas propiedades de los límites y de igual manera algunas identidades básicas. Si vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x, 1 menos coseno al cuadrado de x sobre el seno de x, estamos entonces invitados a analizar y a recordar qué es lo que hacemos. Observamos que en el numerador de la función a la que le vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 es trigonométrica y esta es coseno al cuadrado de x. En forma semejante, en el denominador tenemos seno de x, es decir, tenemos las funciones seno y coseno del mismo ángulo x. Estamos invitados a recordar, como decíamos, algunas propiedades y al evaluar, lo primero que hacemos es eliminar, entre comillas, el operador límite cuando x tiende a 0. Es decir, desaparece el límite cuando x tiende a 0. Lo llevamos en la mente y observamos que si tenemos una constante, recordamos el límite de la constante. El límite cuando x tiende a de una constante k va a ser igual entonces a la constante k. Es decir, el límite de la constante es igual a la constante. Al evaluar entonces encontramos límite cuando x tiende a 0 de la constante 1 igual a 1 menos el límite cuando x tiende a 0 del coseno al cuadrado, el coseno al cuadrado de x, pero x tiende a 0. Y todo esto sobre el seno del límite cuando x tiende a 0 del seno, que es el seno de x que tiende a 0. Recordamos que tener coseno al cuadrado de 0 es igual a tener coseno de 0 al cuadrado. Es decir, parece que no fuera muy relevante, pero vale la pena recordar que coseno al cuadrado de x es idéntico a tener el coseno del ángulo x elevado al cuadrado. Una vez lo recordamos, evaluamos y recordamos que el coseno de 0 grados es igual a 1. El coseno de 0 es igual a 1. Una vez recordamos este valor del coseno de 0, podemos entonces continuar la simplificación de la evaluación realizada. Nos queda entonces 1 menos el coseno de 0 que es 1 y 1 al cuadrado es 1. Todo esto sobre el seno de 0 y el seno de 0 es igual a 0. Simplificamos 1 menos 1, 0 sobre 0. Se presenta pues, como podemos observar, al evaluar, se nos presenta la indeterminación más popular, más común al calcular el límite de una función, y esta indeterminación es 0 sobre 0. Miramos cómo podemos eliminar dicha indeterminación y observamos que en el numerador tenemos 1 menos coseno al cuadrado de x.
Y esta es una identidad pitagórica que tiene un equivalente en función del seno y es igual entonces a seno al cuadrado de x. 1 menos coseno al cuadrado de x es igual a seno al cuadrado de x. Por lo tanto, miramos entonces y analizamos si el límite cuando x tiende a 0, el cual evaluamos encontrando la indeterminación 0 sobre 0, si haciendo un cambio en este caso en el numerador de la función, logramos eliminar la indeterminación presentada. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado, y 1 menos coseno al cuadrado, como dijimos antes, es el seno al cuadrado del mismo ángulo x. Todo esto sobre el seno de x. Significa que estamos invitados entonces a simplificar recordando el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x es semejante a tener el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x, que es lo mismo que tener seno de x por seno de x. Y todo esto sobre el seno de x. Miremos que desde el paso anterior podemos realizar la simplificación, pero de esta forma podemos presentar en una forma más clara cómo hemos eliminado el factor que originaba la indeterminación. Finalmente, entonces, logramos simplificar la función dada y nos quedó el límite cuando x tiende a 0 de el seno del ángulo x. Como x tiende a 0, evaluamos y encontramos que es el seno de x que tiende a 0, o sea, seno de 0, y el seno de 0 es igual a 0. Podemos entonces concluir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre el seno de x existe y es igual a 0. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima.